Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 232 de tu cronomeditación SRIUX I11. Bueno, estamos ya en el tono 11 de la onda H, el sello número 2, cuyo propósito, cuando lo hemos comenzado este episodio de 13 Yux, llamada La Onda Encantada, es básicamente para poder encantar nuestra existencia desde los planos simples que le confiere al símbolo de Pax, vida, sentidos, mente, conciencia de la vida, con el arte de los sentidos y con la espiritualidad de la mente, soy tiempo, creyendo ser energía viva. Entonces, desde esto tan simple que te acabo de decir, que es como un versito de 4 versos, nos fundamentamos como crononautas. Y desde ese lugar entendemos que la existencia es un encantamiento mágico que está ocurriendo en cada instante presente para poder crear la hermosa vida que estamos experimentando. A veces sucede que la vida no es tan bonita, a veces sucede que hay episodios que son negativos. Muchas de estas cosas es también por el problemita que ya explicamos muchas veces, de que hace mucho los seres humanos, así como curiosos que somos, nos hemos salido de la sincronía, de estar sintonizando correctamente el dial correcto del tiempo, la frecuencia 1320, que es la frecuencia que se utiliza para la creación de la chispa vital y por consiguiente la energía de toda la creación, de todas las cosas vivas, etcétera. Y de esa manera, utilizando esta frecuencia de tiempo, todas las cosas amortiguan entre sí en un perfecto equilibrio, salvo con nosotros. Y eso ha causado que nosotros, que no somos simple criaturas, somos réplicas del cuerpo raíz, estamos recreando sensorialmente el mundo, que en sí es una simulación 3D que estamos recreando en nuestros sentidos. Hace mucho empezamos a crear un mundo errático, un mundo cuya naturaleza es de un origen agresivo porque es un reflejo de la agresividad que nosotros llevamos dentro por estar operando como baterías de energía desincronizadas entre sí, y eso desarrolla una mala amortiguación entre nosotros, por lo tanto desarrollamos una mala amortiguación con todo lo que tenemos alrededor y hemos creado un mundo errático. El mundo puede ser renovado, no es necesario para eso exterminar a toda la humanidad, sino simplemente ponernos a todos en el dial correcto. Es un trabajo que no va a suceder de un día para el otro, se necesitan de varias generaciones de seres humanos aprendiendo el conocimiento, estudiando el conocimiento cronocrático, aprendiendo los yugs, para que esto sea de un uso tan natural en nosotros como lo es la matemática 1 más 1 2, ¿ok? Entonces, cuando los matemáticos dijeron, bueno, vamos a agilizar las mentes humanas y vamos a meterles desde el colegio, desde que son chiquititos, el conocimiento matemático. Y eso ha ayudado muchísimo, de la misma manera ha ayudado muchísimo en la humanidad que la gente sepa escribir, que sepa leer, etcétera. Bueno, de la misma manera ahora es necesario que la gente conozcan el conocimiento cronocrático, conozcan la programación del tiempo de la chispa vital, porque eso está desarrollando a sus personas, a sus almas, a sus cuerpos, el mundo que estamos creando dentro nuestro. Entonces, pretender que va a suceder algo mágico y de pronto de un día para el otro todo se renueva, la única manera sería que el cuerpo raíz muera con el fin de no volver a renacer nunca más. Entonces automáticamente lo que sucedería es que la chispa vital deja de estar en funcionamiento, queda apagada durante un tiempo eterno, y eso hace que si algún día se vuelve a encender, ese día, ese momento va a ser muchísimo después de la duración de este actual universo. Por lo tanto, universo, creación o como le quieras llamar a esto que estamos experimentando. Entonces eso va a hacer que al volver a encenderse no haya ninguna posibilidad de recrear nada de lo que se ha vivido, ni siquiera vamos a tener acceso a ninguna memoria de lo que ha existido, ni en el mundo ni en la vida de lo que fue el cuerpo raíz anterior.
y eso va a crear una nueva creación. Pero antes de llegar a eso tenemos que ser optimistas. Y desde ese optimismo nosotros como crononauta y desde la cronocracia impulsamos el conocimiento cronocrático porque sabemos que es la vacuna, sabemos que es la solución. No se trata solo de ser hermanos, de ayudarnos, de ser un todo uno y de amarnos. Se trata también de tener conocimiento de la programación de Dios, que es la conciencia colectiva de todos nosotros operando desde afuera de nosotros para acompañarnos a nuestras vidas, amortiguando directamente con nosotros. Entonces, si Dios al amortiguar desde las formas, estas formas a su vez están luchando entre sí, no importa cuánto Dios intente hacer el bien en nosotros, no lo va a lograr porque estamos fuera de sintonía. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo te puedo llegar a decir hoy, que es un día para influenciar, me sale automáticamente influenciarte, entonces te influencio con lo que para mí es lo más importante, que es que esta facilitación de conocimiento que estoy entregándote a vos y a toda la humanidad es con un fin específico, es poder zafar del exterminio total, es poder zafar de que este mundo, esta creación, todo lo que hemos creado se disuelva en un instante. Así, de un apagado de la chispa de ser una partícula subatómica a la siguiente, en vez de ser la siguiente, pasa a ser un tiempo eterno de estar apagada. Y al volver a encenderse ya no va a existir nada. Entonces, antes de que suceda eso, que sería el fin absoluto, que por ahí muchos lo desean, ¿verdad? Porque hay tanta gente que está viviendo mal, que sus vidas han sido malas, que sus familias han sido malas, que todo ha estado pésimo, siempre que al final terminan deseando eso, terminan deseando el apocalipsis, terminan deseando que en un momento todo esto se apague. Entonces, ni siquiera piensan en una vida próxima, porque están tan dolidos por dentro que nunca han logrado poder ni siquiera amar. O sea, hay mucha gente que la ha pasado muy mal, y yo los entiendo, pero tenemos que tratar de ser optimistas, porque la solución es fácil. Entiendo que es muy difícil poder llegar a entender que aprendiendo un conocimiento de cómo el tiempo cíclicamente produce una chispa vital y eso hace que seamos nosotros, cómo eso puede llegar a influenciar en nuestras estructuras psicológicas para que estemos bien entre nosotros. Sé que es muy difícil comprender esto. Es tan difícil que lo único que te puedo decir es un acto de fe. Hay que tener fe de que es así. Y después hay que tener esperanza a que todos en algún momento aprendamos este conocimiento y de esa manera, al estar todos conscientemente con el conocimiento, actuando desde nosotros mismos en relación con la creación, donde ya nuestras estructuras psicológicas se formatean a este sistema, que es el sistema original de la creación, haría que como humanidad nos podamos abrazar como hermanos, darnos amor y todo fluya perfectamente bien. Pero bueno, sé que suena como una utopía, porque está todo tan mal que ya nadie cree en eso, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿ok? Así que como buen crononauta, yo te transfiero, influenciándote el día de hoy, con aquello que debemos disolver y con aquello que debemos perdurar. Entonces, vamos a pasar al mandato. Vamos a pedir la guía que nos recite el mandato y después en base a eso el bla 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 de todos los días. Bueno, ahí vamos. 1, 2, 3. Y 11. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, disuelvo con el fin de influenciar soltando la sabiduría. Sello el proceso del libre albedrío con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. Mi poder duplicado, qué lindo, estamos en un tono 11. Eso significa que al igual que el tono 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos. Yo ya te lo expliqué, es una fórmula matemática que hace que en el oráculo se den automáticamente los yux complementarios del yux destino del día. Está yux destino del día, es ese, está, y ese tiene estos otros cuatro, y ese de arribita es el guía, y ese es quien nos guía hoy. ¿Ok? Se está guiando a sí mismo, hoy es I11. Y siempre que es tono 11 se guía a sí mismo. Bueno, yo soy fotográfico, al igual que el tono 3 es fotográfico, es el rayo rojo es el rayo de las emociones y es el rayo del arte fotográfico.
¿tá? Ya ha sido demostrado más que un montón que de todas las artes, la fotografía es la que imprime la emoción. ¿Ok? Entonces, siendo un día fotográfico, es un día del arte de los sentidos, por eso con el arte de los sentidos del día, eso es lo que está produciendo al rayo rojo del arte fotográfico, disuelvo con el fin de influenciar, soltando la sabiduría. La sabiduría es eso que está empaquetado dentro del cuerpo y que es el resultado de toda la experiencia que el alma ha transitado durante la vida. Y eso hace que se genere el vino, digamos. Imagínate que sos un tonel de vino, ¿ok? Cuando naciste solamente era jugo de fruta de uvas. Y después con el tiempo eso fue fermentando, se fue tomando un color, fue tomando un color, fue tomando un cuerpo, un sabor, y se le terminó desarrollando un espíritu. Y después a lo largo de los años ese espíritu trabajando desde adentro del tonel, el cuerpo, terminó desarrollando la sabiduría a partir de las experiencias de todo lo que viviste. O sea, todo lo que observaste, todo lo que sentiste, todo lo que pensaste en función de todo eso que viviste, terminó desarrollando una sabiduría. Por eso se dice que la sabiduría está a punto, a punto, a punto después de los 40. Y después de los 50 años está en su mejor estado para ser compartida. ¿Ok? Y después de los 70, 80, se empieza a pudrir ya la sabiduría. Pero bueno, así es, o sea, somos así, somos seres humanos, somos mortales y en esta mortalidad que tenemos un tiempo de duración, un tiempo de... y dentro de ese tiempo de duración, un periodo de cultivo, un periodo en que podemos ser nutridos, otro periodo en que somos alimento para otros y después otro periodo en que simplemente nos morimos, ¿ok? Entonces, eh, el día de hoy en cada instante presente, para poder desarrollar el día dentro tuyo, o sea, este hermoso mundo y esta experiencia de que estás viviendo un día, tu yux destino, el de tu nacimiento, se va a estar apoyando en otro yux que es el del día para poder recrearte sensorialmente el mundo dentro tuyo como si este sucediese afuera. ¿Ok? Sos una batería de energía y dentro tuyo hay un alma almacenada que almacena los datos de la creación que se está recreando dentro tuyo. Entonces, sello el proceso del libre albedrío. El día de hoy, al ser el sello número 12, la letra I de color amarilla, un sello amarillo, eso imprime en el día la maduración necesaria para que el proceso se cierre, se concrete. Es una célula de tiempo de 4 yux, acordate. Los 4 yux siempre son rojo, blanco, azul y amarillo. El rojo inicia, blanco refina, azul transforma, amarillo madura. Hoy es el día en que el yux madura la información que vas a procesar durante todo el día para que la célula de tiempo del proceso nos permita al día de mañana con la letra M desarrollar la salida de los datos en el tiempo de tu existencia. ¿Ok? ¿Y con qué se va a hacer? Bueno, con el tono espectral de la liberación. Ese es el tono del día de hoy. Es el tono del tiempo que establece como resultado el cómo va a ser la energía que va a preponderar el día de hoy. Es una energía espectral. Y esa energía espectral que se nos desarrolla dentro y fuera de nosotros nos permite poder desarrollar la liberación de la existencia. La existencia de todo aquello que tiene que ser disuelto con el fin de influenciar en este caso. Entonces yo disuelvo con el fin de influenciar, soltando la sabiduría. Y él soltando la sabiduría, y, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, soltando, chabón, saltando, mi amigo, soltando la sabiduría.
Soltá tu sabiduría, fíjate cómo se va soltando la sabiduría en todo lo que tenés alrededor, y en base a eso el día, el tiempo va a poder lograr disolver con el fin de influenciar. Y si ya te comenté antes que con ciencia de la vida, con el arte de los sentidos, con la espiritualidad de la mente, soy tiempo creyendo ser energía viva, eso es la existencia. ¿Ok? Entonces, eso sucede desde cada una de las formas de vida y sucede dentro tuyo. Y a su vez, si lo llevamos a lo macro, todo, absolutamente, al estar creado dentro tuyo, respira de existencia. Bueno, mi amiguito, que tengas un muy buen día. Lee el mandato cuantas veces necesites. Seguí estudiando como todos los días toda la información de la programación cronocrática del día. Aprendete bien los sellos y los tonos, te lo voy a decir hasta el fin de esta cronomeditación, es lo más importante para que te entren las letras en tu cabeza con sus atributos y de esa manera se fortalezca tu intelecto y tu inteligencia y logres poder llegar a ser un crononauta tan avanzado que logres poder adelantarte al aquí ahora, al presente, y de esa manera anticiparte a los hechos para poder recrear la realidad del ahora a tu gusto y placer. Y así disolver el mundo y crear tu vida eterna. Adiós, mi amiguito, que estés muy bien. Chau, chau.